de entender también los trabajadores que está en manos de lo que hemos dado en llamarle el extranjerismo. Ellos son dueños de todo aquí. Y si yo les nombro 20 apellidos raros aquí, son los dueños de hasta de los almacenes más pequeños, porque entre ellos hay algunos que no han llegado a la cantidad millonaria, pero por ahí van, a costillas de que del pobre pueblo que aguanta hambre cada día. Algunos comen un tiempo, otros dos, y erra los pocos que trabajan ahora, porque aquí trabajar es un lujo en este país. Esto deberían de ver estos izquierdistas que están reunidos ahora, si realmente son izquierdistas, porque si son izquierdistas como Lula, por ejemplo, entonces estamos malísimos, porque Lula dejó de ser izquierdista, tal vez fue algún día, pero ya en el gobierno él se pasó al lado de la banca. Entonces nosotros tenemos ese deber ahora, divulgar los derechos del pueblo constitucionalmente. Si en eso se encuentra un tope, una negación, una negativa, pues, entonces hay caminos duros, pero hay que hacer, y aquí ya se hizo eso. Si aquí se hizo una lucha armada que venía del pueblo, venía de los campesinos, venía incluso de aquella gente que entendió lo que los sacerdotes les habían enseñado, no a matar gente, pero sí a exigir sus derechos. Entonces tenemos que hacer eso, pero primero vamos a hacer una lucha legal. Como yo siempre he dicho, que en los Estados Unidos el pueblo tiene en sus manos un instrumento legal para votar hasta la Reserva Federal. Hay que acudir a lo poco que nos da la ley, estudiarlo, llevarlo a cabo y demandar. Y para eso debemos de informárselo antes a todo el mundo lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces a este gobierno hay que demandarle que cumpla con lo que la institucionalidad está en ese papel. Bueno, ahí estamos estamos viendo entonces las alternativas en el caso salvadoreño, como se han demostrado en otros países del mundo, que los pueblos han levantado esa bandera constitucional y han utilizado su propia constitución para exigir esos derechos que la misma constitución les da, y que los distintos organismos políticos, institutos políticos que lleguen al poder financiados por las grandes élites no cumplen con estos requisitos constitucionales. Entonces, mientras haya constitución, está viva la esperanza de la lucha por esa vía. Y me parece, acá vamos a lograr, a ver si con el tiempo que nos queda, a ver si hay algunos ejemplos, porque solamente para mencionar un caso por reciente, ¿no? El caso de Berta Cáceres, el asesinato de Berta Cáceres en Honduras. Berta Cáceres, una ciudadana hondureña de las capas económicas bajísimas, organizada, luchadora por los derechos de los hondureños, defensora del medio ambiente, conocida a nivel internacional por ese trabajo que hacía para proteger, ¿no?, el medio ambiente de su país, las condiciones económicas y sociales de su gente. Por eso muere, es asesinada. Y aquí viene el punto que nos menciona el analista acá, El Salvador, y queremos compartir con nuestra gente a nivel mundial, que cuando los pueblos se organizan y deciden utilizar vías existentes, en este caso entidades que han sido creadas para defender los derechos de los ciudadanos, si el pueblo lo hace de una manera organizada en sus demandas y en sus protestas,
da efecto. Y en el caso de El Salvador, pudiera ser que esta vía de utilizar la Constitución para demandar lo que la misma Constitución da de derechos al pueblo salvadoreño pudiera ser una de las soluciones. En el caso de Honduras, como ya lo mencionamos, de Berta Cáceres, el pueblo organizado ha recurrido a instancias, ha utilizado leyes, bueno, a tal grado de que en estos momentos ya quedó claro, a través de todas estas grandes denuncias que se hicieron, nacional e internacionalmente, ahora se ha aclarado que fue el gobierno hondureño, a través de sus aparatos militares de seguridad, como las Fuerzas Armadas y grupos paramilitares, en alianzas con las élites económicas, especialmente con estas grandes corporaciones que estaban envueltas en esta destrucción del medio ambiente, del cual Berta Cáceres denunciaba. Ahora ya se sabe claramente que estas fuerzas fueron las que planificaron el asesinato de Berta Cáceres. Y no solamente eso, pero ya en instancias internacionales se está hablando inclusive de llevar al gobierno hondureño a la Corte Internacional y juzgarlo por el crimen de lesa humanidad en el asesinato de Berta Cáceres. Es lo que en el caso del gobierno salvadoreño mencionaba nuestro analista, inclusive lo de Monseñor Romero, en donde ya comisiones de la verdad, investigaciones independientes, diferentes organismos nacionales e internacionales, inclusive gobiernos internacionales, se ha comprobado ya que los fundadores del partido más poderoso de ese país, del partido Arena, fueron los que cometieron este asesinato, por supuesto quedando bien en claro que asesinatos de esta naturaleza nunca se van a llevar a cabo si no es por la aprobación de la embajada estadounidense, a tal grado inclusive que la misma hermana de este señor, el mayor Dawson, la misma hermana lo ha dicho, que el hermano fue el que estuvo detrás de todo del asesinato de Monseñor Romero. Pero el punto es que estos de acuerdo a las leyes internacionales, estos criminales de guerra, se puede decir, siguen todavía inclusive algunos de diputados en la Asamblea, otros de presidentes de la República, grandes inversionistas, grandes multimillonarios, son los que ahora desangran a ese país anualmente con más de 2.000 millones de dólares en saqueo, que lo sacan del país. Entonces, para cerrar tal vez esto, por lo menos por este momento, vamos a pedirle a nuestro analista que nos ilustre, a ver si hay alguna vía, algunos ejemplos de algo que ya se ha utilizado o se está utilizando y que ha dado resultado en cuanto a esta opción, que es la opción por la vía constitucional, utilizando la Constitución para lograr estos cambios en ese país. Adelante, El Salvador. No, aquí nunca se ha puesto en práctica una actividad de esa naturaleza. No sé si porque no ha habido necesidad, o porque el pueblo no lo ha tomado en cuenta, o porque se consideró más real hacer una lucha armada. Pero el problema con la lucha armada es que entran los Estados Unidos en ayuda de su gobierno, porque es su gobierno, son sus fuerzas armadas salvadoreñas, no son del Estado, eso es falso, aunque lo digan los papeles. Y si no es así, ¿por qué tenemos aquí un ejército de los Estados Unidos? ¿Por qué un ejército nacional, nativo, pues, permitiría que otro ejército venga aquí porque ellos son incapaces de controlar el tráfico de drogas? Entonces, estas cuestiones nosotros tendríamos, y yo por eso hablo de la legalidad, ¿verdad? Entrar primero en ver
todas las fallas que este gobierno comete en cuanto a su deber con el pueblo, y de ahí demandarlo que cumpla. No estamos diciendo votémoslo, pero que cumpla. Si él no cumple, la misma Constitución tendría que votarlo. Ahora, si eso legalmente no se puede hacer, sí, entonces cualquier cosa puede suceder en este país. No sé si los mismos gringos provocarían una guerra armada, les conviene a ellos tal vez terminar ya con 3 millones de salvadoreños, pero de todas maneras algo tenemos que hacer y algo haremos. Yo siempre he sugerido y sigo sugiriendo y hablaré siempre por la lucha legal. Topemos la lucha legal y entonces veremos qué es lo que pasa. Pero de que los partidos políticos sirven a intereses extranjeros, no hay ninguna duda. Hablaba yo la vez pasada de que aquí vino un tal Juan Cristiani, que según la historia era un judío de origen italiano, y él vino a fundar aquí un partido fascista. El hombre era italiano, allá nació pues el fascismo con Mussolini, pero él vino a formar aquí un partido de esta naturaleza, y no, a lo mejor, decimos nosotros ahora, él fue uno de los asesores del presidente Martínez en todas las masacres que hizo. Estos son cosas que están en lo más profundo de la historia y hay que sacarlos, hay que desenterrarlos, porque estas cosas no deben de terminar ahí, que el hombre mató tantos y ya estuvo. No, es que no fue solo él, hay familias que están metidas en eso y que son las dueñas de este país. Y bueno, ahí está hay precedentes de lo que estamos hablando en estos momentos. Estábamos ayer comentando con algunos colegas que están envueltos, ¿no?, en lo que es el movimiento allá en España de Podemos, en donde nos decían que se han movido bastante en este campo de lo que es la constitución política en este caso de la misma España, en donde allí mismo están los derechos del pueblo español que los partidos políticos desde Franco pues y antes han pisoteado esos derechos que son inalienables, están escritos en la Constitución y que ningún partido político ha respetado. Y de ahí que nos decían estos colegas que la situación de El Salvador favorece bastante al pueblo salvadoreño. En el caso nos ponen el ejemplo de ellos mismos, que si observamos y vemos lo de la plataforma de Podemos, que ya de acuerdo a muchas encuestas, es la fuerza política número 2 ya de ese país, y ya vienen las elecciones muy pronto. Y se habla pues de cambios radicales en toda Europa si ellos logran penetrar al establecimiento político como una fuerza grande. Entonces nos dicen ellos que en muchos casos se han limitado y han ido directo a la constitución política, sin necesidad de andar por otros lados o inventando más documentos. No, la constitución política como el libro sagrado del pueblo español, y que lo único que se tiene que hacer es implementar lo que dice ahí, cumplir lo que dice la constitución política, que hasta hoy, hace poco, por supuesto, no se ha cumplido. Entonces nos parece, ya para cerrar, el tiempo siempre nos gana con nuestro analista ya en Centroamérica. Vamos a cerrar y vamos a preguntarle si considera que, por ejemplo, en el caso español de Podemos, en donde ellos han utilizado bastante lo que es la constitución política española para llegar a donde están y decirle al mismo pueblo español: aquí no hay necesidad de irnos a tirar bombas o de que hagamos conflictos militares, porque ese no es el rumbo para nuestro pueblo, teniendo un documento en donde dice
en donde dice que el Estado tiene